Ah, entonces dame un azul. Me quedé ahí uno diferente. ¿Qué le hago? ¿El teacher no ingresó? No, no hay que pegar. El profe dice que no le permite ingresar, entonces esperemos. Discúlpeme, están interactuando.
No, señora. No, señora. señora. No pude ingresar. Ahora sí ya. Ah, perfecto. Ya ingresó el profe. Sí, ya. No tenía el acceso. Bien. Eh, bueno, si alguien nos quiere comentar allí, digamos, cómo vamos, cómo ve el asunto, cómo ve el proceso. Por supuesto, yo sé pues, que esto demanda pues, de tiempo, de mucha práctica. Pues es decir, yo pues de mi parte no quisiera que el ejercicio quedara simplemente allí. Digamos, se requiere pues más ejercicio. Yo allí les envío en el último documento que les envío ahí al grupo, es un ejercicio de lectura crítica en donde pues hay algunos elementos allí que hemos tratado en las distintas sesiones y por supuesto pues que hemos hablado también en este compartir que hemos desarrollado hasta ahora. Entonces no sé si alguien nos quiere expresar pues como alguna dificultad en el proceso o cómo vamos, cómo ve usted el asunto. Pues para poder obviamente, digamos, ayudarles en este proceso. Profe, buenas noches. Bueno, pues en mi caso sí tengo que estudiar mucho sobre clases de conectores y ejemplos de conectores, porque en la lectura, no sé, inicialmente siempre creí la tolerancia y aún sigo pensando en el ejercicio de la tolerancia. No sé por qué se me metió la tolerancia, la tolerancia, la tolerancia. Cosa que le puede uno pasar en el examen de que está muy seguro cuando no lo es así. Y profe, con la explicación que estamos dando, pues ya usted sale de esa duda, ¿sí? Como digamos, Sí, sí, señor. de esa respuesta que usted creía que era. Bien. No sé si algún otro compañero, algún otro profe nos quiera también allí compartir su experiencia. Profe, buenas noches para todos. Sí, me parece pues una experiencia muy buena. He aprendido mucho. Como dice la compañera, hay que estudiar porque realmente eh, hay que profundizar en esos conectores para poder, usted da una explicación muy clara. De hecho, le he entendido muy bien, pero sí creo que nos falta, pues a mí personalmente me falta estudiar mucho los conectores y el significado de ellos. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. ¿Algún otro compañero? Fue ese último encuentro de esta primera parte, ¿cierto, profe? Pues profe, bueno, allí En con el teoría. profe Darío, señora. Entonces, pues, como en teoría sería el último, sí nos me gustaría a mí personalmente que hablaras con el profe Darío y nos ayudaras con, de pronto con un simulacro más y digamos más profundo para irnos, como le dijera yo, profundizando, entrenando más. Si tienes Sí, la posibilidad, señora. profe. No, sí, señora, sí. Incluso estábamos hablando con el profe Darío. Digamos, bueno, toda esta parte hace este ejercicio teórico y hay algunos ejercicios prácticos que envío allí. Y como les digo, en el último documento, ya hoy por tiempo, pues tal vez no vamos a alcanzar, pero sí quedaría allí, digamos, como de tarea para poderlo resolver, ¿sí? Entonces sería hablar con el profe Darío. Digamos que en el último ejercicio que yo envío es una especie de simulacro porque tratamos como de involucrar, digamos, muchos de los elementos en los cuales hemos hablado. Entonces, digamos que de mi parte les diría que si ustedes lo consideran así, pues ustedes pueden plantearle allí también al profe Darío, digamos, alguna otra sesión, digamos, pues nosotros podemos estar allí disponibles para pues poder ayudar en lo que podamos, como siempre les he dicho, pero ya digamos, sí, sería también de parte de ustedes poder hablar allí con el profe, ¿sí? En cuanto a, digamos, otra sesión, bueno, ya digamos que como que sería de parte de Profe, ustedes allí el ejercicio. Sí, señora. por lo menos a mí me gustaría algo de técnicas de lectura rápida, o sea, hacer un proceso de lectura más rápido, más... Sí, señora, sí, le entiendo.
Y en esto pues hay mucho, ¿no? Hay mucho para abordar. Digamos que como lo veíamos ahora en esta penúltima pregunta y en estas dos últimas de la corrida de toros, digamos que casi que no había necesidad de leer todo el texto para responder la número 3 y la número 4. ¿Sí? Porque era como ubicarnos en qué parte del texto el autor allí como que se estaba centrando y ahí estaba la respuesta. Porque, digamos, cuando nosotros manejamos expresiones según el texto, entonces ya uno dice, caramba, es todo como todo el párrafo, ¿no? Todo el documento. O dice el autor, como les envío una pregunta ahora en el ejercicio de lectura crítica, digamos, dice una pregunta, de acuerdo con el párrafo quinto, séptimo, entonces nos ubicamos en ese párrafo. Entonces, esos son como algunas estrategias allí para poder avanzar en ese ejercicio de lectura. Pero digamos que sí, digamos, ustedes pueden hablar con el profe Darío, le plantean allí también a él, sí, digamos, como ustedes lo consideren y podemos allí pues abordar otra sesión. Bueno, ya eso lo podemos allí como pues tener en cuenta. Pero lo importante es que ustedes, digamos, estén avanzando, que queden por lo menos allí inquietos, ¿no? Que debemos continuar, que esto es un proceso continuo, permanente, de actualización de todos los días, de estar leyendo, de adquirir prácticas, de estar nosotros asimilando palabras nuevas. Entonces, ese es un ejercicio permanente, ¿no? Y eso es muy importante, que nos quede como como el zancudo, ¿no? Cuando inocula allí, entonces que nos quede como la rasquiñita para poder avanzar en estos procesos. No sé si ya el profe Darío está aquí con nosotros. No, él creo que salió. Sí, profe, es como eso lo Profe, que se nos dice. estoy en el celular en la calle, es que me tocó salir corriendo a recoger a mi esposa que salió de turno. ¿Me necesita para algo? No, entonces ya cuando estés ya en casita, ya con más calmita. La profe nos decía algo. No, pues que de pronto hablar con el profe Darío y sí lo que tú dices, agregar otro, digamos, el desarrollo de un simulacro de los que se han realizado para concurso docente o de los que hay por ahí que su merced nos oriente que son parecidos. Algo que siempre pasa en ese concurso es comparar lecturas y alguna es un poema y la otra es una lectura larga que uno queda a veces como corto ahí. Sí, señora, sí, señora. Pero Entonces ahí pues hablamos con... listo, es para cuadrar con él y digamos que no perder el contacto y seguir. Gracias, profe. Correcto. Sí, señora, ahí con mucho gusto, pues en lo que nosotros esté ahí a nuestro alcance, poder ayudar. Y la verdad, la experiencia pues ha sido enriquecedora y nos ayuda allí a todos. Bien, les envié un documento de acento diacrítico. También es otro documento que nos va a ayudar porque también pues ahí vamos a encontrar una serie de palabras que pues usamos nosotros allí pues en la cotidianidad y sobre todo en los textos y a veces se nos dificulta allí digamos la comprensión de textos por esta clase de palabritas. Entonces les voy a compartir acá y vamos a observar el texto. ¿Me confirman, por favor? Sí, profe, ya se ve. Listo. Bueno, igual ustedes lo tienen allí en el grupo y pues obviamente pues hay que descargar, ¿no? No hay como sentir el papel, la hoja, la verdad el celular, el computador, eso desgasta muchísimo y hay que usar allí como el papel, es mucho mejor. Entonces usted lo descarga y lo puede allí revisar. ¿Quién me colabora allí leyendo ese párrafo que aparece? El acento diacrítico. El acento diacrítico, también llamado tilde diacrítica, es un signo gráfico que se emplea para diferenciar palabras que se escriben de igual forma, pero que se distinguen en su significado, categoría gramatical y pronunciación. Gracias, profe. ¿Han escuchado, sí, acerca de acento Sí, señor. diacrítico? Bien. Cuando unas llevan tilde y las otras no. Ajá, Por correcto. ejemplo, Entonces, unas son tónicas, otras son átonas. atónicas. Sí, la diferencia es, digamos, la tilde allí es para diferenciar la función
que esta palabra cumple dentro de la oración. Entonces, igual vamos acá a mirarlas, están allí en sus documentos también. Entonces tenemos la preposición de. Cuando no tiene tilde es una preposición y entonces indica, por ejemplo, procedencia, propiedad, material de lo que está hecho algo. Entonces vemos aquí esta oración, vengo de la casa de Lucía. Entonces ese de, que es una preposición, no lleva tilde, indica procedencia, ¿no? Esto es de Juan, ahí es propiedad. Esto está hecho de madera, ¿sí? Entonces del material. Y el de con tilde, entonces es una conjugación del verbo dar. Cada vez que se refiere al verbo dar, por ejemplo, como un imperativo, como una orden, entonces le debemos colocar la tilde. El ejemplo, no quiero que me dé problemas. Mire, ahí ese de lleva tilde, porque corresponde al verbo dar. Por ejemplo, hay expresiones como estas. Dice, digamos, el señor de la casa les dé comida. Estaba dos veces el de. La repito, el señor de la casa les dé comida. El primer de, ¿lleva o no lleva tilde? El No, primer El señor. señor no de lleva la tilde. casa no lleva, ¿verdad? No lleva. Es una preposición. ¿Ese de qué significa? ¿Qué quiere decir? ¿De pertenencia? Pertenencia, ¿sí? De propiedad. Y entonces dice la siguiente parte, les dé comida. Entonces, ahí ya aparece esa palabra, esa palabrita de con tilde, porque se refiere al verbo dar. El sin tilde es un artículo. Ese lo usamos mucho. El jarrón es bonito. El jarrón sin tilde. Cuando lleva tilde, cuando es un pronombre personal. Por ejemplo, Pero una él te persona. dijo eso. Sí, se refiere a una persona. Todos los pronombres, allí en el caso del acento diacrítico, deben llevar tilde. Todos, ¿sí? Deben llevar la tilde. Los que correspondan, por supuesto, a la clasificación del acento diacrítico. Más, sin tilde, lo hemos mencionado en varias ocasiones. Es una conjunción adversativa de oposición. Ejemplo, quiero comer, más no cualquier cosa, ¿no? Ese más se puede reemplazar por la palabra pero. Entonces, cuando se reemplaza por la palabra pero, no lleva tilde. ¿Cuándo lleva tilde? Cuando es un adverbio de cantidad, ¿no? Es un adverbio de cantidad o una conjunción. Entonces, me gusta más de cantidad. Me gusta más el verde que el rojo. ¿Cuánto es 6 más 4? Más de cantidad debe llevar tilde. Mi no lleva tilde en algunas ocasiones. Adjetivo cuando es un adjetivo posesivo y es el nombre de una nota musical. Aquí vemos los ejemplos. No he hablado con mi madre hoy. Entonces, hay muchos que confunden este mi y de pronto dice con mi, entonces debemos colocarle aquí la tilde. No, no. Aquí en este caso, ¿de quién es la madre? Mía. Mía, ¿no? Entonces ese mi está indicando allí una posesión. Es un adjetivo posesivo. Y por supuesto que también es el nombre de la nota musical, ¿no? Se equivocó en la nota mi. Ahí no debe llevar tilde. ¿Cuándo lleva tilde? Esa palabrita mi, cuando es un pronombre personal. Ejemplo, a mí. ¿De quién está hablando allí? Yo. De yo, sí, correcto. Entonces, a mí me gustan las mandarinas. Ese mi debe llevar tilde, pronombre personal. Se sin tilde.
un pronombre reflexivo, como cuando un reflexivo es como que la acción se le regresa a uno, ¿no? Se refleja. Entonces hay muchas opciones, se peina, se pinta. A la que tenemos acá manera de ejemplo, se preguntó dónde estaban todos. Note aquí esta palabrita dónde, más adelante la vamos a mirar. Se preguntó dónde estaban todos. Entonces ese se va sin tilde. ¿Cuándo debe llevar tilde? Cuando es una conjugación del verbo saber y también del verbo ser. Entonces miremos aquí algunos ejemplos. Sé todo sobre química, corresponde al verbo saber. Sé amable y cortés con los que te rodean. Entonces este sé es una conjugación del verbo ser. Cuando corresponde allí a esas conjugaciones, entonces debe llevar tilde. Tenemos la siguiente. Sí, sin tilde, cuando es una conjunción condicional y es el nombre de una nota musical. Ejemplo, no sé, note aquí, el sé debe llevar tilde. No sé si pueda hacerlo. Este sí es como una conjunción, como que hay una condición allí también. Ese no lleva tilde. En algunos casos, pues es una conjunción también como, digamos, como de incapacidad también para poder hacer algunas acciones, como lo plantea aquí el ejemplo. Toca para mí un sí. Note aquí, para mí, pronombre personal, le colocamos tilde y el sí, pues es la nota musical, sin tilde. Sí con tilde es un adverbio de afirmación. También es un pronombre personal y es un sustantivo. Los ejemplos, sí, quiero ir. O sea, ahí está ese sí, de afirmación, ¿no? Algo categórico, es enfático, sí. Siguiente ejemplo, él no piensa, él, pronombre personal, con tilde, no piensa, sino, mire, vuelve ese sino ahí otra vez, ¿no? Sino en sí mismo es un pronombre personal, se refiere a la persona. Otro ejemplo, dieron el sí sin pensarlo. El sí, como un sustantivo, el nombre ahí de algo, de esa acción. Afirmativo, con tilde. Te es un pronombre personal sin tilde. Ejemplo, ¿te gustaría salir conmigo? Te vi en tal parte. Ese es un pronombre personal. Y té con tilde, pues es un sustantivo, es el nombre de la bebida. Quiero beber un té caliente. Té, para diferenciarlo de té sin tilde, el pronombre personal. Tú es un adjetivo posesivo. Ejemplo, tu estilo me gusta. Tu estilo, ahí está. ¿Es el estilo de quién? Es el estilo de la segunda persona, ¿no? La segunda gramatical, del tú. Entonces ahí se ve la posesión, tu estilo. No debe llevar tilde. ¿Cuándo lleva tilde? Cuando es un pronombre personal. Se refiere directamente ya a la persona, a la segunda persona gramaticalmente hablando. No a lo que esa persona tiene, como en el caso aquí, tu estilo. Entonces, cuando es un pronombre personal, marcamos la tilde. Tú escribes muy bien. Este tú se refiere a la persona. Aún, la palabra aún sin tilde quiere decir incluso, hasta, ni siquiera. Entonces, miramos el ejemplo. No me interesa la química. Discúlpeme. Sí, señora, dígame. Mira que yo no le doy diferencia entre el primer ejemplo de tu estilo me gusta a tu escribes. Ya. Vamos a volverlo a explicar. Este aquí, ¿sí? Este aquí. Sí, señores. Bueno, cuando hablamos de tu estilo, estamos hablando específicamente con la persona o estamos diciendo algo de la persona. De la persona. O sea, estamos diciendo algo de la persona.
¿Qué decimos de esa persona? Que tiene algo, que es la dueña de algo, ¿sí? Que tiene una posesión. ¿Cuál es la posesión de esa persona? Estilo. El estilo. Entonces, note que este tú aquí es un adjetivo posesivo y no estamos hablando directamente con la persona. Note que cuando el tú lleva tilde, porque estamos hablando directamente con ella. Tú escribes, tú cantas. Me parece que en esa foto apareces tú, porque recuerden que la segunda persona es con quien yo hablo, ¿sí? Es parecido al mí que tenemos por acá. Mi madre, mi estilo, mi casa. Yo soy el dueño, el propietario. Posesión es un adjetivo posesivo, pero muy diferente es que, digamos, este regalo es para mí. Ese mía se refiere ahí a quién, a la persona, la primera persona gramaticalmente. Entonces ahí los diferenciamos y así funciona lo mismo con la palabra él, lo mismo. Es el mismo sentido. Él es un artículo sin tilde. El balón, el jarrón, el mueble, ¿sí? Es lo mismo. Y cuando lleva tilde, cuando se refiere a la persona. Él te dijo eso. Él debe venir. Note que la tercera persona es él, es de quien yo hablo. Él hizo el trabajo, es allá. Estoy hablando de ese él, contrario al artículo. Y así funciona también el tú, ¿sí? El tú siempre va a llevar tilde cuando yo estoy hablando con esa persona. Es la persona con quien yo hablo. Entonces, digamos, bueno, en algunos lugares se utiliza el vos, en otros lugares se utiliza el usted y en otros lugares se utiliza el tú. Entonces, cuando yo hablo con esa persona y la trato a ella directamente y uso el tú, ese tú debe llevar tilde, ¿sí? Muy diferente a la posesión que pueda tener esa persona. Entonces, yo puedo decir de esa persona que tiene algo. Entonces, tu mesa, tu computador, tu libro, tu pelo, etcétera, etcétera. Estoy hablando de la posesión que tiene esa persona. Y cuando ya es personal es porque yo estoy hablando con ella directamente. Tú eres, tú estás, tú tienes tal cosa. No sé si me estoy dando a entender allí, profe. Sí, señor, ya me quedó claro. Gracias. Listo. Aún. Entonces, aún sin tilde significa incluso, hasta, ni siquiera. El ejemplo. No me interesa la química, ni aún la más elemental. Entonces yo puedo quitar esta palabra de aquí, aún, y la puedo, digamos, reemplazar por una de las que están aquí entre paréntesis. No me interesa la química, ni incluso la más elemental, ni hasta la más elemental, ni siquiera la más elemental. Entonces ese aún allí cuando signifique estas palabras, cuando signifique hasta, por ejemplo, usted puede memorizar esta palabrita aquí, hasta, no lleva tilde. ¿Cuándo lleva tilde? Cuando se refiere a la palabra todavía. Por ejemplo, aún no han dado los resultados. No ha llegado aún. No ha llegado todavía. Se demora aún, se demora todavía. Esa palabra allí debe llevar tilde. Vamos a leer acá esto, pues que tiene que ver con el consejo que da la Real Academia. El caso de los demostrativos ese, este y aquel. Anteriormente se solía poner tilde en los pronombres demostrativos. Ese, este, aquel. Por ejemplo, uno decía, ¿de quién es el libro? Posible respuesta, de aquel. Entonces ese aquel es un pronombre porque se refiere a la persona.
Entonces allí nosotros pues le marcábamos la tilde, ¿sí? ¿De quién es el balón? De este. ¿Sí? Esa palabra este está reemplazando allí como al nombre de la persona y nosotros anteriormente pues le marcábamos la tilde. Yo honestamente, digamos por la misma práctica ya también de años, yo aún marco las tildes para diferenciar los pronombres demostrativos. Los pronombres deben llevar tilde, ¿sí? Como los vimos ya, mí, tú, él, ellos llevan tilde. Y estos demostrativos, pues ya la Real Academia sugiere pues que no. Entonces sigamos leyendo. Anteriormente se solía poner tilde en los pronombres demostrativos, ese, este, aquel, con la finalidad de diferenciarlos de los adjetivos demostrativos. Entonces uno dice, por ejemplo, ese carro, ahí no lleva tilde. Ese balón, ese niño, este pupitre, este libro, aquel niño, aquel vecino, aquel pájaro, para evitar confusiones o ambigüedades. Eso digamos que se hacía antes. Según la ortografía de la lengua española de 2010, esto ya no es necesario, pues en primer lugar, este tipo de palabras no deberían acentuarse según las reglas ortográficas, ¿sí? Porque, digamos, son graves, terminan en vocal y no hay que marcarles la tilde, es lo que dice allí la Real Academia. En segundo lugar, esta tilde no cumpliría con la función diacrítica de diferenciar una palabra tónica de una átona, porque suena igual, ese, no hay como una diferencia, ¿no? Aquel, aquel. Y por último, los casos de ambigüedad o confusión que pudieran presentarse pueden muy bien ser resueltos por el contexto, por el texto que vamos a leer, ¿sí? Por lo que está rodeando allí la palabra. Lo mismo ocurre con esta parejita. El caso de solo y solo. Antiguamente se aconsejaba colocar una tilde diacrítica en el adverbio solo para distinguirlo del adjetivo solo, con el objetivo de evitar posibles confusiones o ambigüedades. Desde 2010 la ortografía de la lengua española lo desaconseja, pues además de que ambas voces son palabras tónicas que por regla ortográfica no llevan tilde, pues se trata de una palabra llana o grave acabada en vocal, considera que los casos de ambigüedad que pudieran presentarse pueden ser resueltos muy fácilmente con sinónimos o considerando el contexto. Antes se escribía así: solo me gusta la primera canción. ¿Qué quiere decir eso? Esa palabrita aquí, solo, o sea que únicamente me gusta la primera canción. Ahora se puede escribir así: solo me gusta la primera canción. Porque la Real Academia dice pues que aquí no hay ninguna confusión, no hay ninguna ambigüedad. Aquí la persona está diciendo que no le gustan más canciones, sino únicamente la primera. Entonces que no hay ninguna confusión. Entonces que ya a usted pues, no es necesario marcarle tilde. Eso era para diferenciarlo con la otra palabra solo, que quiere decir solitario, que no tiene compañía. Entonces yo camino solo al colegio, o sea, sin compañía. Pero el autor dice ahora, depende del contexto, pues ya no es necesario marcarle la tilde. Y tenemos el caso también este de o y o. Tradicionalmente la conjunción o es una disyuntiva, llevaba una tilde diacrítica cuando aparecía entre dos cifras. La función de esta tilde era diferenciar la letra o del cero, puesto que la antigua tipografía podía dar pie a confusiones. La ortografía de la lengua española de 2010, sin embargo, ha abolido dicha tilde amparada en el razonamiento de que la tipografía moderna no es susceptible de tal confusión. Antes pues, se escribían los números 4 y se acentuaba la O, ahí en la tilde. 4 o 2 son divisores de 8, ahora pues se puede escribir de esta manera. Los números 4 o 2 son divisores de 8. Entonces, profes, bueno, ahí hay estos elementos que a ustedes les pueden servir allí. Voy a hacer una pregunta con respecto a estos dos rengloncitos que hay acá. Una pregunta como más estilo IRFES, pues. ¿La palabra amparada a qué se refiere? ¿Protegida? No. Acogida. Lean bien este párrafo. Salvo de algo, salva de algo.
No, no, no. Esta palabra amparada, ¿a quién se refiere o a qué se refiere? Lean bien el texto. Estos dos rengloncitos, léanlo bien. A lo nuevo, a la tipografía moderna. Señora, ¿a quién se refiere esta palabra amparada? A la tilde, pero Vamos a leer. A la ortografía de la lengua ortografía. española, la lengua española. Note, la ortografía de la lengua española, ¿no? La ortografía de la lengua española sin tilde, amparada en el razonamiento de que la tipografía moderna no es susceptible de tal confusión. Ahí puede haber una pregunta estilo ITFES. No sé si me están escuchando porque me apareció una señal de que no tenía conectividad. Sí, señor. Sí, sí lo estamos escuchando. sí, ¿Sí? profe. Sí, sí. Bien. Entonces, mire, aprovechamos, digamos, acá esto para hacer una preguntita aquí. Amparada. Entonces, la ortografía de la lengua española se ampara en esto. En que ya hoy, pues, en este argumento, ¿no? De que ya hoy cuando escribimos, pues, como que ya hoy los computadores y ya uno también, pues, como que se enseña a diferenciar los números ahí de las letras. Entonces, note ahí, ¿no? Para, digamos, para leer con mucho cuidado. Eso puede ser allí una pregunta de estilo ITFES. Bueno, listo, tenemos ese documentico entonces de acento diacrítico. Entonces, léanlo. Digamos ya por tiempo, ustedes tienen un ejercicio allí de acento diacrítico, pues lo llenan, ustedes allí lo completan y viene el otro documento que también lo tienen ustedes allí de palabras multiformes. Entonces, pues también es de leerlo, de cacharrearlo, sí, de conocerlo, de cuando nosotros, pues, podemos usar determinada expresión, en qué contexto. Entonces, no sé, ¿me confirman? ¿Ahí lo están viendo? Sí, señor. Bien, entonces lo mismo, ¿no? Palabras multiformes, tienen variadas formas. Usos, mire. En un texto puede aparecerle uno de estos porqués y son distintos en su funcionalidad dentro de una oración. ¿Por qué separado? Es un adverbio interrogativo, se escribe separado, introduce oraciones interrogativas directas. Eso nosotros, digamos, es muy común en las preguntas. ¿Por qué llegaste tarde? Y no hacemos como la acentuación, ¿no? Que muchas veces hacemos aquí al final como la declinación de la oración. ¿Por qué llegaste tarde? O sea, no se usa y no se recomienda, porque el hecho de tener ya esta palabra entendemos que es una pregunta, una interrogación. ¿Por qué llegaste tarde? Como algo allí, como plano. Diferente a que nosotros, por ejemplo, dijéramos, ¿llegaste tarde? ¿Sí? Es distinto que la pregunta fuera esta, ¿llegaste tarde? Porque si no le marcamos el signo de interrogación, pues quedaría la oración afirmativa, llegaste tarde. Notan la diferencia, ¿sí? Entonces, bueno, ese es un uso del por qué sin tilde, entonces se utiliza para hacer preguntas en oraciones indirectas, por ejemplo, no entiendo por qué lloras. O sea, es como una pregunta, pero no es de manera directa. El por qué con tilde y junto, si va precedida de un artículo, esta forma se convierte en un sustantivo. Todas las palabras